Estamos en el libro de Efesios, ¿verdad que sí? Comenzamos este estudio la semana pasada, pero hablamos un poquito sobre el contexto de cómo, cuándo, dónde Pablo escribió este libro. Y lo bueno es que Dios, porque tengo que ser honesto, Dios a través de su Espíritu Santo nos llevó a estudiar el libro de Colosenses y entonces nos llevó a estudiar el libro de Efesios, que se conectan. Lo dije hace una semana y tengo que volver a decirlo. A veces yo pienso, wow, estar 26 semanas en una serie, pero ¿sabe qué? Cada mensaje es único. La palabra de Dios es viva y eficaz y es tan cortante como espada de dos filos y va a penetrar y te va a llenar las necesidades que tú tienes, que yo tengo. Nos va a llevar a entender cuáles son esas necesidades, pero también nos va a llevar a entender qué debemos hacer para que esas necesidades sean llenas por Él, no por nosotros. Y le voy a dar un secreto anticipado, no vamos a esperar 26 semanas. El secreto es consagrarnos más y más a Él, entregarnos más y más a Él. Me encantó el video, no lo había visto, pero me encantó el video por esto. Porque cuando lo vemos podemos identificarnos y decir qué fácil es caer en eso, qué difícil es la vida, qué fácil es desanimarnos. Pero mi pregunta para comenzar en la mañana de hoy y que se lleven y la mastiquen y hagan con ella lo que quieren es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú, Lorraine, Natacha, Ilsa, Ibelí, Waldo, doña Nancy? ¿Qué vas a hacer tú con esto? Yo me lo pregunto a mí mismo, David, ¿qué tú vas a...? Porque es fácil, lo digo y hay predicadores que se agitan conmigo cuando digo esto, venir aquí y predicar, esto es fácil. Tienes que prepararte, pero hacerlo es fácil, vivirlo, eso es lo difícil. Y cuando eres predicador y pastor, tienes que acordarte que tienes que vivirlo en todo tiempo porque todos te están mirando, empezando con tus nietos, con tus hijos. Y es bien difícil decirle a alguien, no comas eso, pero tienes tú la boca llena de eso. Tan difícil, pero que, no debes comer eso, pero yo estoy todo lleno de manteca de lo mismo. Y tenemos que tener cuidado cómo vivimos. No simplemente cómo profesamos vivir. Amén. Amén. Vamos a empezar. Miren, Efesio era una ciudad grande e importante en los días de Pablo. Para mí, yo siempre tengo que comparar todo con la ciudad de mi nacimiento, la ciudad de Nueva York. Una ciudad grande, quizás muchos dicen la ciudad más importante del mundo, porque es el centro financiero del mundo. Pero cuando veo y estudio el contexto de la palabra y veo que en aquellos tiempos ellos tenían ciudades que eran tan importantes como lo es Nueva York. Y Efesio era una ciudad así, tenía una población de alrededor de 350,000 personas. No sé ustedes, pero eso fue, gracias a nadie, lo que ocurrió en mí, wow, porque uno piensa en estas ciudades de la Biblia y piensa que habían 4 gatos y un perrito. Porque como estamos hablando de miles de años de atrás, pero esto era una ciudad grande. Esta ciudad estaba en la costa occidental de lo que actualmente se conoce como Turquía y queda en medio de 2 continentes. Quiero que vayan visualizando. Allí, esta ciudad se encuentra, el este se encuentra con el oeste. Para aquellos tiempos que no tenían los modos de transportación que tenemos nosotros, los aviones, era un lugar geográficamente importante. Multitudes de funcionarios de gobierno, soldados romanos, hombres de negocios judíos, convivían con todos los peregrinos que venían del occidente, que iban en masa a esta ciudad de Éfeso a adorar en un templo pagano. Un templo que se conocía como el templo de Diana. Quiero que entiendan un poquito de esto para que vean que cuando hablamos de que estamos en tiempos difíciles, que estamos en los últimos días,
Tenemos que estudiar la historia para no volver a repetirla. Este templo, el templo de Diana, era un templo bien famoso y en aquel entonces se consideraba como una de las maravillas del mundo antiguo, pero también era un santuario para adorar a esta diosa falsa. ¿Y saben cómo la adoraban? La adoraban a través de formas sexuales pecaminosas. Esa era la adoración. Yo pienso en eso en el día de hoy, la iglesia estaría llena entonces. Triste decirlo, pero estamos viviendo en unos tiempos de perversidad sexual, confusión de género. Pero eso ocurría aún en aquel entonces. Entiendan, hermano, que Efesios fue el cuartel general de Pablo. Pablo no se escondió, él fue al medio. Él fue a donde él tenía que ir. Y esto fue su cuartel general durante el tercer viaje misionero. Y Pablo permaneció en aquella ciudad durante casi 3 años y estableció una iglesia grande e influente allí. Pero escuchen, sus colaboradores y los nuevos cristianos de allí, desde Efesios, se dispersaron hacia territorios adyacentes. No se quedaron donde estaban, ellos salieron. Y allí plantaron nuevas iglesias en ciudad tras ciudad tras ciudad. Alguien dice amén. No hay quien aguante el evangelio. La iglesia de Éfeso fue bendecida para que un día fuese dirigida por el apóstol Juan. En la porción que vamos a estudiar en esta mañana, nos vamos a enfocar en los grandes propósitos de Dios para su pueblo. ¿Cuántos aquí son del pueblo de Dios? Pues nuevamente, Dios tiene grandes propósitos para ti. Tengo que hacer otro pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde a muchos de nosotros se nos ha dicho de que no vamos a hacer, ¿cómo se diría en inglés? You will never amount to nothing. En español sería que nunca vas a llegar a nada. Desafortunadamente a muchos fueron criados bajo ese lema. Tú llegaste a donde tú ibas a llegar. Tú no importa qué tú hagas, tú no vas a llegar a nada. ¿Y qué sucede? Empezamos a pensar eso. Y empezamos a desarrollar eso en nosotros mismos. Y entonces decimos, si no voy a llegar a nada, no voy a hacer nada. Pero Dios te quiere decir en el día de hoy que Él tiene un gran propósito para ti. Si eres de su pueblo, tiene un gran propósito para ti. Así que le voy a pedir que, por favor, en este momento no le voy a pedir que se pongan de pie. Lo que quiero que abran su Biblia. Vayan a Efesios capítulo 1. Nos vamos a enfocar en los versículos del 7 al 14. Y yo los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y lo que quiero que ahí donde ustedes estén, piensen en los propósitos de Dios en su vida. Escuchen y piensen en eso. Amén. La palabra dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención
final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Mis hermanos, si yo hiciera esta declaración, ¿qué provoca esto en tu corazón? El propósito hace toda la diferencia en el mundo. Think about that. El propósito hace toda la diferencia en el mundo. Quizá lo debo decir de otra manera. Puedo decir un propósito, tener propósito, saber el propósito, hace toda la diferencia en el mundo. Un pastor cual yo leo mucho de lo que escribe, el pastor Andy Stanley de una iglesia en Atlanta, hizo la siguiente pregunta una vez. Él preguntó: ¿a cuántos de ustedes les entusiasmaría pasar todo el día llenando bolsas de arena? Es más, yo le voy a robar la pregunta y se la voy a hacer a ustedes. Ustedes que están aquí en el templo, los que están viéndonos a través de la red en los diversos países que nos ven, ¿cuántos de ustedes estarían entusiasmados? Sí, pastor, cuente conmigo, vamos para allá. Si yo le dijera que cuando terminemos aquí, quiero que todos nos vayamos afuera y vamos a llenar bolsas de arena todo el día, hasta las 12 de la noche. ¿Cuántos estarían entusiasmados? ¿Puedo ver sus manos? Hermano, qué bueno, el pastor Dani te debe almuerzo. ¿Verdad que no estaríamos entusiasmados por eso? Si yo simplemente le preguntara de esa manera, pero ¿qué pasaría si estuviéramos llenando esas bolsas para salvar a nuestra ciudad, nuestra casa, nuestra familia de ser inundadas? ¿Están conmigo? ¿Están captando? El propósito hace toda la diferencia. Si no le dijera el por qué vamos a llenar las bolsas de arena, es un trabajo arduo, y uno dice, no, yo tengo planes. Ya me están esperando en Olive Garden. Pero si le dijera, estamos 100% seguros que su casa hoy se va a inundar, que la casa de sus hijos, de sus nietos se va a inundar hasta el punto que lo van a perder todo, pero puede ser salvada si se llenan estas bolsas de arena, ¿cuántos no dirían que sí? ¿Por qué? Porque el propósito hace toda la diferencia. Y por eso es que Dios nunca hace nada sin un gran propósito. Él siempre tiene un propósito en su mente. Y ¿saben algo? Dios quiere que nosotros sepamos acerca de sus propósitos. No son secretos. Él no tiene un propósito para Nati y lo tiene escondido. No, Él quiere que Nati sepa cuál es el propósito que Él tiene para ella. Y lo mismo para cada uno de nosotros. Así que por favor, tomen su boletín. El propósito de Dios ahora es que tomen su boletín y lo levanten. ¿Todo el mundo tiene un boletín? Qué lindo. Amén. Amén. Quiero que abran su boletín y lo explico a menudo, pero proveemos estos boletines por varias razones. Porque para que podamos aprender efectivamente o más eficazmente, es bueno escuchar, bueno ver, pero también escribir. Y nos ayuda a retener lo que Dios quiere que retengamos. Así que les voy a pedir que escriban esto en su boletín. Uno de los grandes propósitos, no escriban eso, perdón. Uno de los grandes propósitos de Dios para su pueblo, escriban esto. Este es, la palabra que quieren llenar ahí es proveer para su beneplácito. Y luché un poquito con esa palabra, pero mantuve esa palabra por lo que dice la Reina Valera. Pero le voy a leer los versículos del 7 al 9 nuevamente de Efesios 1 en la Nueva Versión Internacional, ahora con un poquito más de detenimiento. Vamos a desempacarlo. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirme. Versículo 7 comienza y dice, en Él. Ese Él, es decir, en Jesús, en Cristo. Tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, porque no fue escasamente, fue en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dios sabía
y sabe lo que estaba haciendo y lo que está haciendo. Versículo 9 nos dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Quién es el Cristo? Nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme, en la Nueva Versión Internacional dice, conforme al buen propósito. Pero en la Reina Valera usa esta frase, según su beneplácito. Y quería usar esa palabra porque quiero que entendamos algo. Dios hace todo con un propósito en mente, pero Dios hace muchas cosas para su beneplácito, para su gozo. Pero la cosa con Dios es que aunque sea para su gozo, siempre es para nuestro bien. En otras palabras, el propósito de Dios era obtener beneplácito al darnos a conocer el misterio de la cruz. ¿A cuántos de nosotros nos gusta guardar secretos de nuestros hijos? Especialmente si son noticias buenas, queremos compartirlas. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y puede que no pensemos en esto muy a menudo. Chicos, la vida está bien difícil. A veces durante el día lo menos que pensamos es en el propósito de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tan ajorados buscando solucionar los problemas que le corresponden a Dios. Ay, el doctor me dio un diagnóstico. En vez de pasarte 50 horas corriendo detrás del médico, pásate una de rodillas buscando la presencia de Dios. Así que muchos de nosotros no pensamos en los propósitos de Dios a menudo, pero uno de los propósitos de Dios es lograr su propio beneplácito. Amén. Las personas que buscan su propio placer pueden ser un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo buscar mi propio placer, hermana. Yo sé lo que a mí me gusta, yo sé lo que me gusta comer, me gusta a dónde me gusta ir. Y si eso es lo que me dirige, lo que me guía, como yo no soy Dios, que ustedes no lo crean, la realidad es que voy a encontrar un grave problema. ¿Por qué? Porque yo soy egoísta. No sé ustedes, pero yo soy egoísta. Yo soy pecador. Gracias a Dios soy redimido por la sangre de Cristo. Pero cada uno de nosotros tenemos que ver esto. Somos egoístas, somos pecadores, somos miopes. Lo que queremos, lo único que vemos es lo que queremos. That's all we see. Somos como los pejitos esos cuando... Y lo que ve es el huesito y el huesito y el huesito. No vemos que si seguimos buscando el huesito hay un agujero bien grande ahí que nos vamos a caer y nos vamos a matar. Y muchos de nosotros en este momento, eso serás tú, David. No, pero somos así. Todavía a mí me sorprende tanto. Y a veces yo mismo, muchos creen que yo estoy medio loco, me paso riéndome de las cosas que veo. Otras veces me paso llorando porque el que las hace mal soy yo. Y digo, ay, pero qué tonto. Porque muchas veces en nuestra vida nosotros actuamos como niños engreídos. Como lo hacíamos con nuestros padres. Y lo que le peleamos a nuestros nietos, que no sean ahora, a nuestros hijos, no, ¿cómo te vas a comportar así? Nos comportamos nosotros con Dios. Porque somos miopes, vemos lo que queremos ver, no vemos lo que está pasando. Pero tú no sabes, David, si yo te contara, tú no me tienes que contar nada a mí, déjaselo a Dios. Dios conoce y Dios sabe por qué tú haces lo que haces. Pero Dios, alguien puede decir, pero Dios, pero con ganas. Pero Dios es infinitamente sabio y bueno. Alguien dice amén. Por lo que solo hará cosas buenas para obtener su complacencia. Y uno de los mayores propósitos de Dios es proveer para su propio beneplácito. Pero hay otro, y escriban esto. Otro gran propósito de Dios para su pueblo es unir al universo. Efesios 1, del 9 al 10, la palabra dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito
que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Eso es, y ahí nos dice, reunir en Él todas las cosas. Y todas las cosas son. Si creemos eso, ¿por qué tenemos a Dios a un lado y otras cosas Dios no las puede tocar? Porque Él es todo, en todos. Pero no actuamos así. Hay unas cosas, los domingos, si vengo al servicio, yo vengo a adorar a Dios. Este es el día del Señor. Bueno, decimos que es el día del Señor, pero David, van a ser las 12, avanza. Ya le metí 2 horas a esto, hay que irnos. Pero cuando son las cosas para nuestro beneplácito, y voy a coger un crucero, los quiero de 8 días. Porque 4 no es suficiente. Si voy a ir a un restaurante, quiero comerme el mejor plato. Pero cuando es para Dios vamos a darle la sobra. Y es triste que pensemos así, no venimos. ¿Cuántos vinieron aquí a que los regañaran hoy? Ninguno, ¿verdad? Y no estoy regañando a nadie, sino que realmente ya cuando uno llega a ser viejito así como yo, empieza a pensar en todo. Y me encanta en inglés, what I should have, but I didn't. Lo que hubiese hecho, pero no hice. Y le pido a Dios que me ayude, que en los últimos años que Él me tenga en este lado de la eternidad, pueda cambiar. Y sé que esa es una oración fuerte de mi esposa. Señor, cámbialo. Pero es la verdad. Porque si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, vamos a obtener lo que siempre hemos obtenido. Dolor, desprecio, descontento y desánimo. ¿Por qué? Porque buscamos nuestra complacencia en vez de buscar la de Dios. Pero volvamos a lo que dice Dios en su palabra. Y aquí Pablo nos dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que se propuso en sí mismo para así reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy en la tierra. Y Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Me siguen? Cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 en particular, léanlo, no vamos a leerlo en este momento, pero nos muestra que para que esto suceda, para que Dios una todas las cosas, como dice aquí en Efesios, lo que nos está hablando que va a llegar un momento que cuando esto suceda, que el diablo, los ángeles caídos y todas las personas perdidas ya han sido juzgadas. No tan solo juzgadas por Dios y arrojadas al lago de fuego. Pero luego en el capítulo 21 de Apocalipsis, el primer versículo, lo único que le voy a leer, Juan dice lo siguiente, y esto llena mi corazón de alegría, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mal. Dios tiene un propósito aún para este mundo, para esta sociedad. Nuevamente, Dios tiene un propósito para ti. Y todo se une en Cristo. Todos seremos reunidos en Cristo. Algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero recuerden, mis hermanos, que los que ya estamos en Cristo, wow, aquí es que vienen las buenas noticias. Los que ya estamos en Cristo, aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, una de las cosas maravillosas que sucedió en ese momento es que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Tomó tabernáculo en nosotros y es a morar permanentemente en nosotros. Nosotros no podemos perder lo que Dios nos dio. En cuanto al Espíritu Santo, nosotros sí podemos contristarlo.
y por lo menos siempre los que me conocen, siempre que digo la palabra contristar, yo no sé, como que tengo que hacer esto porque es lo que hacemos. We could squish him, y lo bajamos y nos trepamos encima del Espíritu Santo y vamos a hacer esto, aunque sabemos que está mal y no dejamos que Él obre en nosotros. Escuchamos la vocecita, pero no le hacemos caso. Eso es contristar al Espíritu. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en nuestros corazones espirituales. Amén. Y tengo que decir corazones espirituales porque si hay alguien que está padeciendo de problemas del corazón y Dios lo sana y le hace un trasplante de corazón, se cree que ahí se fue el Espíritu Santo a usted. No. Es en tu corazón espiritual. ¿Por qué? Porque Él quiere guiar cada uno de tus pasos. Pero nuestro Dios es un caballero. Él no se obliga en la vida de nadie. El Espíritu Santo que Dios puso en el cuerpo espiritual de Cristo, escuchen lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 12:13, nos dice que todos, alguien puede decir amén, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y todo se nos dio, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay un solo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto significa que hemos sido totalmente sumergidos en el cuerpo espiritual de Cristo. Esta es una verdad extremadamente importante sobre el cristianismo. Sabemos esto porque la frase, lo dijimos la semana pasada, en Cristo o en el Señor, se usa casi 100 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo 10 veces en esta pequeña carta a los Efesios. Déjeme darle unos ejemplos, me encantan los ejemplos. Efesios 1:1, a la parte final del versículo, bueno, vamos a leer todo el versículo rapidito, nos dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y el versículo 4 nos dice: Dios nos escogió en Él, hablando de Cristo, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin manchas delante de Él. Hermano, estamos juntos como uno en Cristo. Por eso la iglesia es tan importante. La iglesia no es esto. La iglesia sucede los domingos por la noche, domingo por la madrugada, los lunes por la mañana, por la tarde, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, todos los días de la semana que un hermano levanta el teléfono, te envía un texto, te da una llamada, te ve en la calle, te pregunta cómo tú estás, o supe, hermanita Gertrude, que no viniste el domingo, te extrañé. No la llamemos para regañarla, yo todavía estoy aprendiendo eso. A veces llamo o envío un texto con todo el amor en mi corazón y yo lo que escucho, que estoy diciendo: hermana Gertrude, me has hecho una falta tremenda, te extrañé. Lo que Gertrude escucha es: ¿dónde estabas tú el domingo? Y tenemos que bregar con eso, porque la iglesia somos nosotros. ¿Y sabe qué? Hoy temprano tuve un hermanito que me preguntó por nuestro hermanito Emilio. Me dice: ay, no he visto a Emilio. Emilio no se ha estado sintiendo bien, para aquellos que conocen a Emilio. Pero está bien, sino que no se ha estado sintiendo bien. Y los que los conocen saben, Emilio va a cumplir 96 años, si Dios lo permite ahora este año. Pero le dije hace un ratito que llegué y me sentí un poquito triste. Cuando este hermano me preguntó esto, me levantó el ánimo. Porque eso es la iglesia. Preocuparnos unos por los otros. No para regañar. Hay momentos que hay que regañar. Y ese es uno de los trabajos más difíciles míos como pastor, porque yo quiero que todo el mundo se lleve conmigo, aunque ustedes no lo crean. Pero no siempre me sale así. Aún en mi propia casa.
No siempre. Yo escucho lo que voy a decir y yo lo que veo es los muñequitos de Disney cogiendo por las flores y todo, bien chévere. Y ellos lo que escuchan es el otro muñequito de Disney. ¡Ah! ¿Por qué? Porque a veces el interés no sale bien. Pero el propósito detrás de eso es que nos busquemos unos a los otros. Porque en Él somos una familia. ¿Cuántos creen eso de verdad? Porque tenemos que creer, queremos que esto crezca físicamente, está creciendo en línea. Esta última semana tuvimos 2.557 personas viendo nuestro servicio a través de todo el mundo. Es tremendo, ¿verdad que sí? Pero necesitamos llegarle también a los que están aquí cerca de nosotros. Quiero hacer un paralelismo. Iba a llamar a Liri pero dije, tú sabes que estoy grandecito, yo puedo decir la palabra paralelismo. Pero voy a hacer un paralelismo con esto de que estamos unidos en Cristo. El mejor ejemplo que le puedo dar es cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos se acuerdan? Mira, uno allá atrás, quítale el almuerzo al muchacho. Pero piensen, aquellas que han sido madres, ¿cuántas tengo aquí que son madres? Piensen cuando tenían esas criaturas en el vientre. Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, no podíamos empezar a entender lo que estaba pasando. We just couldn't. Pero una cosa sí le puedo decir en plena confianza de cada una de ustedes que levantaron la mano, incluyendo a mi mamá y la mamá de todos. Es más, ¿cuántos nacieron aquí? Ok, qué bueno. Todos ustedes que nacieron, le puedo decir que aunque no sabían qué estaba pasando en el vientre de su madre, ustedes estaban rodeados de amor. Lo mismo pasa con Dios y su iglesia. Aquellos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre también estábamos protegidos, estábamos provistos y estábamos conectados de una manera que no podíamos comprender. Teníamos hambre, aquello era como un Uber Eats. Llegaba la comida a nosotros. En Cristo todavía está sucediendo. Y ahora mismo, mis hermanos, estamos literalmente en el cuerpo espiritual de Jesucristo. Pero hay mucho más por venir. Alguien dice amén. Y el versículo 10 de Efesios 1 nos dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es unir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Así que uno de los grandes propósitos de Dios es unir el universo, pero hay otro, y escriban esto. Otro de los grandes propósitos de Dios para su pueblo es darnos una herencia eterna en la familia de Dios. Versículo 11 de Efesios 1 nos dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. ¿Quién dice amén? Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Tenemos una herencia eterna en la familia de Dios. Nuestra herencia es más grande de lo que imaginamos y de lo que podemos imaginar. Amén. Pablo dijo que en Cristo habíamos obtenido una herencia. Sin embargo, también escucha lo que Pedro nos dice en Primera de Pedro 1:4, nos dice y nos da un poquito más de detalle. Me encanta cómo la palabra se explica ella misma. Primera de Pedro 1:4, la palabra de Dios nos dice, y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo. Me encanta esto. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien se atreve a decir gracias, Señor? Porque esta herencia es para ustedes. Pablo lo dice de esta manera en Corintios, Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Wow. Yo a veces me pongo un poquito, no sé si la palabra es emotivo o emocional.
Cuando estoy aquí, ya Loren se ha ido y está en casa y no hemos hablado o hemos hablado de qué vamos a comer, todo tiene que ir a la comida. Pero cuando yo sé que siento que ya va a ser algo especial, oh, I get so happy. I get so happy. ¿Por qué? Porque es algo bien, especialmente en los tiempos. A mí me encanta no es el mangú, hermano, los perdono. Pan perdonado. El pavo, turkey. No tan solo en Turkey Day, a mí me gusta el pavo. Y este año, yo no sé qué pasó, que no estábamos en algún sitio. Algo pasó, yo estaba en África. Y allí al pavo había, pero era que me estaba cogiendo a mí. No había pavo. Pero digo esto porque cuando sé que Lorraine va a ser pavo, sea que sea en el Día de Acción de Gracias o cualquier otro día, estoy tratando a ver si aparece otro día. Como que estoy llegando a casa, no sé, Rafael, si a ti te pasa cuando Isa va a cocinar algo que tú sabes que you really like y uno está esa anticipación de que yo sé que ella me va a dar algo, me va a hacer algo que yo verdaderamente quiero y me gusta. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso es Dios para con nosotros. Y Dios ha preparado una herencia para nosotros que no podemos ni imaginarnos cuán grande es ese pavo. Porque Dios lo está preparando y Dios lo tiene reservado para nosotros y está mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y no solo esto, sino que también tuvo el costo más alto posible. Efesios 1:7, la palabra de Dios nos dice, en Él, hablando en Cristo, tenemos la redención. Por favor, póngale un dedito a esa palabra en su mente. La redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Esta palabra, redención, habla de pagar un rescate para liberarnos. Y Dios, ¿me entendieron? Dios, no David, no Loren, no doña Iliana, Dios pagó el precio más alto que se puede pagar para librarnos del pecado y de la muerte. Quiero que se detengan y piensen en lo que Jesús realmente hizo por nosotros en la cruz. Think about this for a moment. Quiero que ahora, es más, cierren sus ojos un momentito. Y quiero que se transporten allá donde Cristo está en la cruz del Calvario. Véalo en sus mentes, imagínenselo. Está Cristo en la cruz. Y quiero que piensen qué es lo que Él realmente hizo por nosotros en esa cruz. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Verdaderamente sabemos que somos salvos por gracia, que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero han cerrado sus ojos así y han pensado en esto porque miren, esto significa que Jesús tomó todo el sufrimiento que nos pertenecía para que nosotros no tuviéramos que tomar ese sufrimiento. Jesús tomó nuestra muerte para que pudiéramos tener el regalo de Dios de vida eterna, al poner nuestra fe en Él. Y es por eso por lo que Pablo nos dice estas maravillosas palabras en Romanos 5, 6 al 7. Escuchen con su corazón. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, alguien puede decir, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda
que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Gracias, Padre. Mis amados hermanos, Dios pagó el precio más alto para librarnos a nosotros del precio del pecado y de la muerte. El Padre envió a su Hijo precioso a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Él lo hizo para que pudiéramos tener una herencia eterna en el Señor. Amén. Ese es uno de los propósitos más grandes que Dios tiene para su pueblo. Pero también hay otro propósito, y es ayudarnos, escriban esto, ayudarnos a difundir el Evangelio de Jesucristo. Podemos ver esto en los versículos del 11 al 13 de Efesios 1. La palabra nos dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El gran propósito de Dios en estos versículos es que más personas se salven al confiar en el evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Quién dice amén? Ay, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Uno de los propósitos más grandes de Dios para tu vida es que comparta el testimonio, comparta el evangelio. ¿Pero para quién? Para que todo el mundo te mire y diga: Gertrude, qué tremenda hermana de Dios eres. No. El versículo 12 nos lo dice claramente. Es para alabanza de la gloria de Dios. Probablemente sepas que el apóstol Pablo era judío, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces, él era judío, él era un erudito, él estudió a los pies de Gamaliel. Sin embargo, este hombre que al principio de su caminar con el Dios que conocía hasta aquel momento, él persiguió a los cristianos para matarlos. Pero este mismo hombre, ay Dios, ayúdanos. Este hombre que quizás las iglesias del día de hoy dijeron: no, chacho, cierra las puertas, Dani, que no entre para acá, que ese es lo que viene es a matar a los cristianos. Este es el mismo hombre que Dios escogió para ser un apóstol a los gentiles. Hechos 26, 17 dice lo siguiente. Esto es Dios hablando con el apóstol Pablo. Dice: te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos te envío a ellos, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Romanos 11:13 dice, Pablo ahora hablando, dice: me dirijo ahora a ustedes, los no judíos, como apóstol que soy de ustedes, lo hago honor a mi ministerio. Yo te pregunto, ¿estás haciendo honor al ministerio que Dios te ha dado? Porque el ministerio de evangelizar nos lo dio a cada uno de nosotros. A todos nosotros. Pero que yo no sé. Vamos a hablar de eso en un momento. Es maravilloso, o esta maravillosa primera generación de cristianos difundió el evangelio tan lejos como pudo. They got to where they could. Ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Yo le doy gracias a Dios todos los días que tenemos miles de personas que se conectan a través de las redes sociales y este evangelio que predicamos llega a miles de personas. En el tiempo de ellos no. Ellos tenían que hablar, era por carta
o hablarse. Sin embargo, ellos hicieron todo lo que podían hacer, pero ahora, alguien puede decir, pero ahora es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad alcanzar a más personas con las buenas noticias acerca de Jesucristo. Este es el mandamiento del Señor para los cristianos, para todos los cristianos. Mateo 28, 19 al 20. No debería tener que leerlo, pero vamos a leerlo. La palabra dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones que le caen bien. No. Dice, de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se queda ahí, sigue y dice, ¿por qué tenemos los estudios? ¿Por qué te habla tanto de los estudios bíblicos de los miércoles? Porque la palabra de Dios nos dio un mandato, enseñándoles, pero ¿cómo puedo obedecer si nadie me ha hablado? Pero ¿cómo alguien le va a hablar si no están dispuestos a ir? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mis hermanos, si hemos creído en Jesucristo, si hemos recibido el regalo más grande de Dios, entonces seguramente tenemos buenas noticias que compartir. Amén. Y Dios quiere que las compartamos. Dios quiere que transmitamos fielmente sus buenas noticias a todas o de toda forma posible. Creo que fue la semana pasada que le di una cita de San Agustín, creo que, San Agustus, ¿no? Que nosotros debemos, hay que predicar el evangelio y si es necesario usar palabras. Déjeme darle alguna de las muchas formas que usted puede predicar el evangelio. Primeramente, ore por las personas perdidas. That was an easy one. ¿No sabes cómo orar? Yo te invito los martes a las 6:30 que esté con nosotros a través. Mira, no tienes que salir de tu casa. Es más, no tienes ni que ponerte ropa, pero apaga la cámara, por favor. Ahí sí que te vamos a dar la excusa que apagues la cámara. Queremos que la tenga prendida, pero lo que quiero es dejarle saber que no hay razón por qué usted no se está conectando a orar. Porque es fácil, no tiene ni que salir de su casa. Y si no te gusta orar, haga una cita conmigo, porque el problema entonces es más grande que simplemente no poder conectarte. Porque no podemos confiar en el que no conocemos y nunca vamos a conocer al que no buscamos y nunca lo vamos a buscar si no hablamos con él. Y la oración es hablar con Dios. Pero también si usted no sabe cómo poder compartir el evangelio, mire, dones para apoyar los viajes misioneros. Todos tenemos bolsillos. No digan las damas, hoy no traje bolsillo. Hagan un sacrificio, no den de lo que les sobre. Y no estoy pidiendo dinero, por favor. Mira, que esto va a ir en transmisión y el pastor Dani esto lo va a cortar porque no quiero que después me manden un texto. Ese pastor lo que está pidiendo es dinero. No, Dios no necesita su dinero. Pero Dios dice en su palabra que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Haz un sacrificio, dona para los misioneros. Tenemos muchos misioneros, hablamos de ellos. No sé si fue la semana pasada o antepasada, le di los nombres, le puedo conseguir los nombres, podemos orar por ellos, pero vamos a apoyarlo. Pero aquí hay una que todos debemos hacer, es compartir tu testimonio de cómo tú fuiste salvo. En la manera que Dios me llevó a mí a la salvación es distinta a como llevó a Ilsa. Compártelo. Hay gente que necesitan escuchar eso. Hay personas que yo no le puedo llegar, que usted le puede llegar. Usted tiene gente en su familia que yo quizás nunca conoceré, pero usted ya los conoce. Háblele, comparta su testimonio, pero también cuéntele a otro de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Si no tienes ninguna, cuando te levantes por la mañana, mírate en el espejo y dale gracias a Dios que te pudiste levantar. Y aquí viene la más sencilla de todo. Es más, yo quiero que miren ahora, no a la persona que está a su lado, miren a los asientos vacíos que tenemos en este templo. Mírenlo.
No lo ignoren, miren que hay asientos vacíos. ¿Usted quiere compartir el evangelio? Invite personas que vengan a la iglesia. Los ven en una fiesta y después que te cansaste de mover las caderas, dígale, mira, el domingo vamos para la iglesia. Invítalo. Ah, pero mi iglesia es diferente. Si no te gusta, levántate y vete. Pero ven. Porque el que va a hacer la transformación es Dios. Hay muchas maneras de ayudar a transmitir las buenas nuevas acerca de Jesucristo, pero algo es cierto para cada una de ellas. Es urgente. Es urgente. Dios sabe que el tiempo es corto y las personas que están perdidas necesitan conocerlo. Él quiere que cuidemos a estas personas como Él nos cuida a nosotros. Yo he dicho esto muchas veces y lo voy a decir, no voy a contar toda la historia, voy a decir el punto que trato de hacer cuando cuento la historia. No sé para quién es, pero sé que es para muchos de nosotros. ¿Cuánto usted tiene que odiar a una persona para no compartir a Cristo con ellos? Es más, tengo que decir esto para ayudarlo a entender. Vamos a decir que esto es la acera, el borde de la calle, esta es la cajetera. ¿Cuánto usted tiene que odiar a una persona si lo ve que está en el borde de la carretera, de la calle, y va a tirar ese paso para cruzar la calle? Ya viene un camión a las millas y usted está ahí parado. No hay problema. Yo estoy acá atrás, allá él. No. ¿Qué usted haría? ¿Iría, lo tomaría por los brazos o gritaría, ¡ey, cuidado! El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuánto hay que odiar a una persona para no por lo menos decirle, ¡ey, cuidado! Ese pecado va a acabar contigo. ¿Cuánto hay que odiarlo? Especialmente los de nuestra familia. Ay, no, pero ellos saben, ellos me ven. Ese es el problema. Ellos te ven. Y te ven cuando tus convicciones no están a la par de tus palabras. Seguimos. La gente necesita escuchar, por lo que debemos hacer todo lo posible para ayudar a compartir las buenas nuevas acerca de nuestro Salvador. Y uno de los mayores propósitos de Dios para su pueblo es ese. Pero sin embargo tengo otro más. Y escriban esto, sellar a los creyentes con su Espíritu Santo. Imagínense dónde estaríamos si no estuviéramos sellados por el Espíritu Santo. Los versículos del 13 al 14, y estoy por terminar, nos dice que en Él, hablando de Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y los que creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ahí no hay que darle mucha vuelta. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo no es un mito, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un mover, un brincar, un gritar. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él viene a morar en ti cuando aceptas a Cristo. Punto y se acabó. Pero está dejando que Él viva a través de ti. Te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, porque es un sello sobrenatural que nos identifica como miembros de la familia de Dios. No es la tarjeta que dice yo voy a la iglesia Grace Latino o a Grace Bible Church o a la iglesia que usted vaya. Es el sello del Espíritu Santo en tu vida que te identifica como un hijo de Dios. Amén. Y esto nos marca como posesiones preciadas de Dios y garantiza nuestra herencia en el reino eterno de Dios. Yo digo amén. Porque si fuera por mí, ¿dónde yo estaría? Ay, Señor. Así que vamos a terminar con esto. Dios tiene grandes propósitos para su pueblo. Pero yo quiero personalizar eso un poquito más. Dios tiene grandes propósitos para ti, para ti, para ti, para ti.
Dios tiene grandes propósitos para ti y para ti. También los tiene para ti y para ti, para ti y para mí. Dios tiene grandes propósitos para su pueblo y Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros cuando comenzamos a vivir para sus propósitos. ¿Lo cogieron? Yo quiero que me paguen mucho dinero, pero no quiero trabajar. Uno va de la mano. ¿Quieres ganar mucho dinero? Tienes que trabajar bien fuerte. ¿Quieres vivir? ¿Quieres los propósitos de Dios en tu vida? Tienes que vivir para los propósitos de Dios. No podemos tener a Dios de amuleto para los fines de semana. A veces lo tenemos colgando y de aquí voy a tratar algo nuevo aquí, vamos a ver. Lo colgamos en el espejo retrovisor de nuestro auto. O como decimos en Brooklyn, el cristal de mirar para atrás. Como poníamos los zapatitos de los nenes. Yo no sé cuánto, en Nueva York, especialmente en Brooklyn, la gente que cuando tenían un bebé, el primer par de zapatos, después lo colgaban en el carro para cargar con ellos. Yo tenía un amigo que tenía unos 612. Y decía, ¿qué es eso? Pero Dios es tan bueno conmigo que ahora me dejó ver que esa era familia de Dani cuando Dani nació. Que era un pie bien grande. Pero muchas veces así es que tratamos el cristianismo. Lo dejamos ahí. Y cuando venimos para la iglesia, le sacudimos el polvo y entonces nos identificamos con él. Pero ¿cuántos aquí, déjenme preguntarle, les gustaría vivir los propósitos de Dios para su vida? Levanten la mano sin miedo, que no se la vamos a cortar. ¿Verdad que sí? A mí me encantaría. Pero la pregunta que sigue es: ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano, o mejor dicho, cuántos de nosotros que levantamos la mano, estamos dispuestos a vivir los propósitos de Dios para nuestra vida? Yo tengo que decir esto en inglés para después decirlo en español, porque es la manera que retumba en mi corazón. Be careful what you tell God. Ten cuidado lo que tú le dices a Dios. Yo me acuerdo cuando vine a los caminos del Señor, yo le pedí a Dios: cambia mi vida, cambia mi vida, cambia mi vida. Yo no puedo seguir esta misma vida en este trabajo, que tenía un tremendo trabajo, ganaba muchísimo dinero, ejecutivo en una tremenda empresa, pero yo sabía que esa no era la vida que me iba a llevar a conocer más cerca de Dios. Cambia mi vida, cambia mi vida. ¿Qué hizo Dios? Me despidieron del trabajo. Me dieron lo que en palabras finas me dieron downsize. Downsize es que tú estás downsize sin cheque. Así que ten cuidado lo que le dices a Dios. Pero yo no tengo problema de decirle: Dios, yo quiero vivir para tus propósitos. Llévame donde tú quieras llevarme. Úsame como tú quieras usarme. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle eso a Dios? ¿Y cuántos están dispuestos a dejar que Dios lo haga? Sí, Señor, yo lo hago, pero sabes que yo tengo unas vacaciones planificadas. No me mande para un sitio que ya yo saqué pasaje y no me van a dar refund. Tengan cuidado con lo que le pidan a Dios. Porque Dios te va a usar. Porque hay un pueblo allá afuera perdido que necesita escuchar el Evangelio. Que necesita escuchar de su testimonio. Y hay personas que solamente tú le puedes llegar. Hay cosas que ha pasado en tu vida que tú necesitas contarle a otros que quizás están pasando por eso en este mismo momento. Que yo no he pasado, pero Dios sí. Pero para todos aquellos que dijeron que sí a esas dos preguntas, tengo que hacerle otras preguntas más. ¿Estás dispuesto, o mejor dicho, en forma de pregunta, estás dispuesto a salir de tu zona de confort y moverte en la dirección que Dios te lleve? No contestes, no alcen la mano. Dios conoce su corazón, pero ¿estás dispuesto a que eso suceda? Yo tengo que ser bien transparente porque a veces me da miedo, tengo que ser honesto. Y si Dios me dice: ok, ya tu tiempo de pastor en esta iglesia terminó, yo te necesito en otra iglesia.
O yo te necesito que ahora te sientes y deje que otro tome el mando. No, pero es que a mí me quedan unos buenos años. Yo me veo tremendo para 64 con 10 meses y 4 semanas. Hermana, yo estoy hablando. Pero honestamente, ¿cuántos están dispuestos a salir de su zona de confort? Es que los martes yo los tengo comprometidos, los miércoles también. Por eso me fui de la iglesia que yo estaba, pues en aquella iglesia había servicio los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y los domingos habían 3. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a salir de su zona de confort y dejarse llevar a donde Dios quiera llevarlo? En septiembre 9 tenemos nuestro próximo viaje misionero de duración corta, lo que en inglés se dice Short Term Missions. Vamos a ir a Guatemala, si Dios lo permite, solamente 7 días. Vamos a llevar una conferencia por 5, pero salimos un sábado y regresamos. Sí, 6 días. En sí, cuando tú te das cuenta, ni te has ido. Porque nos vamos, hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Te has anotado en uno de estos viajes? No estoy diciendo anótate en ese, a menos que Dios te diga ese es el que quiere ir. Anoche, como a las 11 de la noche, yo estaba teniendo una conversación con un pastor en Costa Rica. Y me estaba hablando de lo mucho que el pueblo de Honduras quiere que regresemos a Honduras. Hay una hambre para llevar el evangelio. ¿Estás dispuesto a ir a donde Dios quiere que vaya? Le anticipo que lo más probable para el año que viene, como latinos, tenemos ya 2 invitaciones a Panamá, tenemos una invitación a Colombia y tenemos esta invitación a Honduras. ¿A dónde tú crees que Dios quiere que tú vayas? Pero es que a mí no me gusta viajar, yo no puedo, yo tengo que trabajar, yo no me puedo ir, mi salud. Y es la verdad, no me permite irme por 7 días a un país donde no estoy cerca de mis médicos. ¿Sabe qué? Dios sabe eso y Dios lo entiende. Pero ahora te pregunto, ¿has hecho planes para salir a evangelizar localmente, aunque sea un día al mes? Y no tiene que ser con la iglesia, vete solo. No espere, pero es que ya no se están organizando, aquí nadie está yendo. So, you know what? Deja que los que no están yendo se pierdan, vete tú. Hazlo tú. Y quién sabe si tú eres, le digo tú con todo el respeto y amor, quién sabe si tú eres el que Dios quiere usar para levantar un ministerio de evangelización. Pero pregúntate eso. Y quizás algunos de ustedes dirán, yo, David, me encantaría poder hacer eso, pero yo no sé cómo hacerlo. Nosotros somos una iglesia misionera. Nosotros evangelizamos utilizando un plan que se llama Camino Romanos. No camino a los romanos, ni los romanos vienen al camino, es camino romano. Y si usted no sabe cómo evangelizar utilizando camino romano, desde ahora ponga en su agenda el mes de febrero que vamos a dar la escuela de ganar almas anual. Pero si usted está en fuego para el Señor y no quiere esperar hasta entonces, ¿tú sabes qué? Yo pregunté cuántos están dispuestos a salir de su zona de confort, ¿verdad que sí? Hay que ser ejemplo. Si usted quiere aprender a evangelizar utilizando caminos romanos y no sabe hacerlo, yo me comprometo en pasar tiempo con usted y enseñarle. Lo único que le pido es que usted se comprometa conmigo en serle fiel a Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este servicio, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el apóstol Pablo. Señor, por dejarse usar e inspirar por el Espíritu Santo para escribir esta carta, esta epístola a un pueblo que necesitaba escucharlo. Padre, yo te doy gracias porque a pesar que verdaderamente cuando estudiamos y aprendemos nos damos cuenta que estas cartas no fueron dirigidas a nosotros. La carta no decía esto es para el pastor David, pero yo sé que era para el pastor David. Por lo que ahí está contenido, yo necesito escucharlo. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que no tan solo me dejes escucharlo, me dejes estudiarlo,
Yo te pido, Señor, que me ayudes a vivirlo. Y yo levanto a cada familia aquí representada en el día de hoy. Yo te pido una provisión especial esta semana de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tú puedas nublar todos los problemas humanos y puedas hacerlo enfocarse en lo espiritual. Porque tú eres un Dios bueno. Tus misericordias son frescas cada mañana. Tú conoces lo que nosotros necesitamos y ya tú estás obrando en ello. Así que, Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por las noticias que voy a recibir esta semana de algunos de mis hermanos en Cristo, de cómo tú has obrado en su situación personal. Pero, Padre, yo quiero levantar en este momento a nuestra hermana Minerva delante de ti, Señor. A nuestro hermano Emilio delante de ti. A nuestra amada hermana Loli delante de ti, Señor. Aquellos que están en línea quizás no los conocen, pero le pido que se unan en oración con nosotros por nuestro amado hermano Héctor, Señor. En sí, por todos aquellos que quizás están aconteciendo unos problemas de salud, nuestra hermana Ibelice en esta mañana, Señor, por cada uno de ellos, nuestro hermano Jim Michael, Señor, de que tú sigas haciendo un milagro. Pero, Padre, no solo te pido por un milagro físico, ese es fácil para ti. Te pido por un milagro espiritual en la vida de cada uno de ellos. Que tú te conviertes en una realidad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú te conviertas en el punto central de nuestra vida. Que mientras las cosas a nuestro alrededor se estén cayendo, nosotros permanezcamos de pie porque tú nos sujetas. Porque en tus brazos poderosos tú nos mantienes de pie cuando nuestras fuerzas nos quieren tumbar. Te doy gracias. Te doy gracias por cada hermano que está conectado en línea a través de las redes sociales. Nos despedimos de este medio de ellos y te pedimos, Señor, que le permita que esta palabra cale profundo en sus corazones y puedan impactar sus países, sea donde sea que estén. Es en tu nombre poderoso, Jesús, que oramos. Amén. Bienvenido a Grace Latino, donde somos familia en Cristo mismo.